Esta serie de conferencias están ahí está grabando, están organizadas por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con el Laboratorio de Ciencias Cognitivas, COXILAB, y están a cargo de estudiantes de posgrado, candidatos a doctor en psicología. Y en esta segunda sesión estoy muy contento de introducir a Leonel Tapia, estudiante de doctorado de segundo año, donde Leonel nos contará un poco cómo es que la programación en estadística en R parece ser una herramienta fundamental para el trabajo en psicología, para la investigación en psicología, y más bien mostrar cómo parece ser un tema árido que en años anteriores parecía una herramienta no alcanzable por público sin una preparación técnica en programación. Hoy día no es así. Hoy día cualquiera que en el fondo con un poco de estudio y con las herramientas básicas puede acceder a programas sofisticados en estadística como el programa R, y realizar análisis estadístico de manera muy sencilla. Leonel nos contará las ventajas que tiene un programa como R, tanto en la cooperación de entornos académicos, es decir, compartir análisis, crear nuevos análisis, así como también en lo estético, en lo referente a los gráficos y los entornos visuales que ofrece este programa. Así que como director del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, estoy muy contento de introducir a Leonel en esta segunda sesión de conferencias técnicas Introducción a la Programación Estadística en R. Mi nombre es Gabriel Reyes, soy doctor en Ciencias Cognitivas y les doy la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias. Leonel. Gracias, Gabriel, por la introducción. Nuevamente, bienvenidos a todos quienes estén aquí. Eh, Como decía Gabriel, esta es parte de una serie de conferencias que está organizando el laboratorio. Eh, Hay temas muy interesantes. En particular, este es sobre programación estadística en R. Como dice el título, es una charla introductoria. Así que no es un curso intensivo ni de programación ni de estadística. Eh, para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que podemos trabajar con algunos datos en R, que tiene algunas ventajas por sobre otro software y por lo tanto es muy utilizado por distintos laboratorios alrededor del mundo. Les voy a enviar nuevamente al chat, y no sé si lo puedan ver ahora, la presentación, las diapositivas, y dos scripts con los que voy a trabajar hoy día. Si es que alguno ya tiene instalado R y quiere abrir los archivos, me puede hacerlo. Entonces, al principio voy a mostrar algunas diapositivas y después voy a pasar a R y les voy a compartir pantalla también con el programa para mostrarles cómo es que funciona. Vamos a ver primero qué es R, en qué consiste este programa. También RStudio, que es un programa complementario, que no es más que una interfaz como un poco más amigable para el usuario. Eh, Están en las diapositivas también los enlaces a las páginas de R y de RStudio para que puedan descargar los programas. Luego voy ya trabajando con R, voy a mostrar algunos primeros comandos, cosas básicas. Como este es un lenguaje de programación, uno tiene que aprender este lenguaje y aprender a decirle al programa cómo tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Entonces, les voy a mostrar algunas nociones básicas, eh, como para empezar a trabajar de poquito. Luego hay una segunda parte un poco más aplicada. Yo tengo ahí algunos códigos que les permiten importar una base de datos que tengan en su computador y hacer algunos análisis descriptivos generales, hacer algunos gráficos básicos y algunos análisis estadísticos también. Eh, para todo esto vamos a usar las funciones que trae R por defecto, pero se pueden instalar nuevas funciones, nuevas librerías si ustedes requieren cosas más específicas. Primero entonces, contarles que R es el nombre del programa y del lenguaje de programación. Entonces, así como el lenguaje de MATLAB se llama M y hay otros lenguajes como C++, etc. En este programa el lenguaje también se llama R.
Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Si nosotros vamos a crear y trabajar con objetos, que es como, son como cajitas. Entonces yo guardo la información en una cajita y le pongo un nombre, y ese es un objeto. Un objeto puede ser una variable, puede ser una base de datos, y puedo hacer que interactúen esa variable con otra variable. Eh, por ejemplo, si yo tengo una variable de peso y una variable de estatura, puedo hacer que ambos objetos interactúen para calcular el IMC, por ejemplo. Eso se refiere que es un lenguaje orientado a objetos. Nosotros vamos a trabajar le vamos a poner nombres a este conjunto de información para trabajar. Tiene la ventaja de que es un programa gratuito. Tanto R como RStudio son gratuitos, no requiere ningún tipo de licencia, y eso lo hace accesible a cualquier persona que quiera descargarlo. Eh, y esto se lleva a cabo por una comunidad a nivel mundial que está constantemente creando nuevas funciones y actualizándolas. eh, y esto se va a ajustar también al área en particular. Si usted en su área de investigación tiene algún análisis muy específico, lo más probable es que haya algún equipo que haya creado algunas funciones para esos análisis en R, y se comparte todo de manera gratuita. Sigue mucho esa filosofía del Open Science. Es popular para hacer análisis estadístico, pero también se usa para minería de datos, para hacer machine learning, análisis secuenciales, para hacer gráficos. Y eso porque es un programa muy versátil. Entonces, como yo les comentaba, R trae unas funciones por defecto, que son las que vamos a usar hoy día, pero también si ustedes requieren algo más específico, algo en particular, se pueden instalar nuevas funciones. La desventaja quizás es que hay que aprender un lenguaje para aprender a decirle al programa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de SPSS, que yo tengo un menú y si quiero hacer un análisis voy haciendo clics. Entonces tiene esa ventaja que es un poquito más amigable al principio. Pero la desventaja es que es menos flexible. Entonces, si yo quiero un análisis que no está en el menú de SPSS, eh, ahí ya se complejiza. Por ejemplo, si quiero hacer una mediación moderada, tengo que instalar Process, entonces tengo que bajar archivos. Cambio en R, si hay algo que no venga en las funciones por defecto, yo con 2 líneas de código instalo las nuevas funciones y es una cosa de segundos. Entonces, es un poquito más complejo de aprender al principio a usarlo, pero una vez que uno aprende a comunicarse con el programa, por decirlo de alguna manera, se vuelve mucho más versátil y puedo decirle que haga cosas muy específicas. De repente hay veces que digo, ya, pero ¿cómo puedo hacer esto para ahorrarme tiempo? Y busco en Google y alguien ya preguntó exactamente lo mismo. Entonces, y comparten los códigos. Y si les tira algún error, ustedes buscan el error en Google y también alguien ya le pasó exactamente lo mismo. Entonces, así uno va aprendiendo a poquito a hacer cosas cada vez más complejas, pero no requiere, como decía Gabriel, no requiere de conocimiento tan avanzado en programación así de buenas y primeras. Y de eso se trata esta presentación. Para descargar R, bueno, si que ustedes descargaron esta presentación, la que puse en el chat, ahí pueden hacerle clic en el enlace. Esta es la página oficial de R Project. Y ahí a la izquierda hay un enlace que dice CRAN. Y si ustedes entran ahí, le va a salir una serie, un listado de enlaces para descargarlo como de distintos países. El primero es el enlace de Chile, que es de la U de Chile, pero parece que la página está caída todavía. No sé si será un problema del enlace de la página. Así que le puse también ese otro enlace que es de Argentina, pero funciona perfecto igual. Una vez que entran al enlace, le da la opción de qué sistema operativo quieren instalar R. Entonces yo le puse, por ejemplo, Windows, y me lleva a esta parte. Lo que tienen que instalar es ese que dice base o base, y de hecho en la descripción dice, esto es lo que ustedes quieren para instalar R la primera vez. Ya para usuarios más avanzados, cuando ya empiezan a crear librerías de funciones, ahí se empiezan a descargar estas otras cosas, pero hasta ahora ha trabajado perfectamente bien con la versión base. La instalación del programa, como cualquier otro programa, el instalador, siguiente, aceptar, no tiene nada complejo, se instala muy rapidito. Y una vez que tengan instalado R, instalamos también RStudio. Aquí en esta página está RStudio. Al final de la página me parece que está este botón para descargarlo, o si no, donde dice productos, está la versión de escritorio, dice desktop. Y ahí está también para descargar gratis igual. Hay una versión pagada que me parece que permite trabajar como en equipos de trabajo, pero, o sea, más fácil para compartir sesión, pero
no es para nada necesario. Y RStudio, como les comentaba, es la interfaz. Entonces, si usted abre en R normal, es como, igual es como súper feo, es como abrir un bloc de notas casi. En cambio, RStudio tiene una interfaz un poco más bonita, más ordenada, un poco más amigable. Eso es todo lo que hace RStudio, presentar R de una manera más amigable. Y una vez que tienen instalado R y RStudio, de ahí en adelante solamente abrimos RStudio. Ahí RStudio se encarga de hacer funcionar R. La interfaz de RStudio es la siguiente. No sé si se ve bien. Está esta parte, un poquito de fondo la luz. Está esta parte donde todos los scripts que nosotros tengamos lo vamos a poder visualizar. Un script es un archivo de texto que contiene los códigos. Ese archivo de texto yo lo puedo compartir con mis compañeros de trabajo, de universidad, cosa que ellos puedan correr los mismos códigos que yo. Eh, También si quiero visualizar una base de datos, en vez de abrirla en Excel, las puedo ver aquí mismo, van a aparecer todas ahí en distintas pestañas. Cuando yo ejecute una línea de código, va a aparecer aquí abajo en la consola. Entonces, si yo aquí en el script yo escribo 2 más 2 y ejecuto ese código, en la consola va a aparecer lo mismo, 2 más 2, y abajo me va a decir 4. Entonces, los resultados de los comandos que yo le vaya diciendo R me van a ir apareciendo en la consola. Yo también podría escribir directamente en la consola, pero si quiero hacer algo como rápido, por ejemplo, lo escribo en la consola, pero tiene la desventaja de que si yo cierro el programa, todo lo que está en la consola se borra. Entonces los códigos que son importantes, los análisis de datos, los gráficos, todo eso, la idea es tenerlo escrito en un script. Entonces yo cierro el programa y va a quedar todo guardado en ese archivo. Si quiero algo rapidito, no sé, si me olvidó la tabla del 2, entonces quiero saber cuántos 2 por 4, lo escribo en la consola nomás, porque eso no necesito tenerlo guardado en el script. Lo escribo en la consola y si se borra da lo mismo. Es una información que yo necesito en el momento. En esta parte, aquí en el environment, vamos a ver los objetos, las variables, las bases de datos con las que estamos trabajando. Es como un listado de todos los objetos con los que esté trabajando en el momento. Si aquí tengo una base de datos y yo quiero ver qué contiene esa base de datos, yo le hago clic y me va a aparecer aquí el live. Y aquí en el cuadrante inferior derecho, R trae un explorador. Entonces aquí yo puedo ver las carpetas de mi computador. Por ejemplo, si quiero buscar algún script, si quiero buscar alguna base de datos, lo puedo hacer navegando aquí dentro de R. Entonces no es necesario que yo minimice R y me meta las carpetas de mi computador. Puedo hacerlo desde aquí mismo. Aquí también si yo ejecuto los códigos para hacer un gráfico, por ejemplo, también lo voy a ver aquí mismo. Aquí me va a aparecer el gráfico. Y también tengo una pestañita que es de ayuda. Entonces, si yo, no sé, me dicen que tengo que usar una función LM para hacer regresión lineal y yo no sé usar la función LM, aquí en la pestañita de ayuda yo busco la función y me dice para qué sirve LM, me va a decir qué es la información que yo tengo que darle a esa función, me va a decir qué es la información que me va a dar de vuelta LM. Ya, eso es como lo básico de las secciones del programa. Y ahora entonces voy a compartir pantalla con el programa abierto. Bien, me parece que está compartiendo. Em, Cuando ustedes abran R por primera vez, les va a aparecer aquí la consola, el environment y aquí abajo los archivos, como les decía. Ahí está la pestaña acá no he creado ningún gráfico, así que no hay nada. Ahí está la ventana de ayuda si es que yo quiero buscar alguna función. Esta es la consola, entonces como les decía, yo puedo escribir aquí directamente, no sé, 2 más 2 me dice 4. 6 elevado a 3 me va a decir de 116. Pero si yo cierro el programa, todo eso se va a borrar. Entonces, yo puedo crear un script. Aquí en la esquinita hay como una hoja en blanco con un más, y ahí creo un archivo. Entonces ahora se achicó un poquito la ventana de la consola, porque ahora me aparece el espacio para el script. Entonces ahora yo puedo volver a escribir todo esto acá. 2 más 2, 3 elevado, no sé, 90. Si se fijan, yo puedo escribir y si aprieto Enter, no se ejecutan los códigos. Aprieto Enter y empiezo a crear más líneas.
Eso es porque yo lo único que estoy haciendo es escribir un archivo de texto. Si yo necesito que ejecute esta función, aprieto Control Enter, me posiciono en cualquier parte de esta línea de código, Control Enter, y ahora en la consola me aparece de nuevo 2 más 2 y el resultado abajo. Mientras yo no lo ejecute, el código va a quedar ahí, estático en el archivo. Lo mismo este otro. Y ahí recién lo ejecuté y ahora recién me aparece. Puedo ponerme en cualquier parte de la línea y apretar Control Enter, o si quiero ejecutar alguna parte específica de la línea, yo la selecciono y aprieto Control Enter y solamente se ejecutó el 90 en este caso. O puedo pedirle que ejecute todo esto, lo selecciono todo, Control Enter, y ejecuto ambas cosas, ejecuto 2 más 2 y dice que es 4 y ejecuto el 3 elevado a 90. Algo muy útil antes de continuar es trabajar con proyectos. Entonces, si ustedes se dedican, por ejemplo, a hacer investigación y tienen varias investigaciones en curso, más probable es que en su computador tengan distintas carpetas para la investigación 1, la investigación 2, y en cada carpeta ustedes tienen ahí sus correspondientes bases de datos, los gráficos que vayan haciendo, y tienen el manuscrito para el paper. En R ustedes pueden aprovechar eso y pueden crear un proyecto. Entonces aquí en archivo, en el nuevo archivo pueden crear el script. Y aquí abajito dice, ahí está, nuevo proyecto. Si creo un nuevo proyecto, entonces por ejemplo en mi computador yo tengo una carpeta que tiene todos los archivos, la información que yo hice para esta conferencia. Entonces yo voy ahí donde dice, como ya existe esa carpeta donde yo guardé la diapositiva y guardé los scripts, le pongo un directorio ya existente y ahí le pongo dónde está. Entonces en mi caso en el computador esa carpeta se llama conferencia de restats y le pongo crear proyecto. Ahora no lo voy a hacer porque yo ya lo creé. Cuando ustedes crean un proyecto, en esa misma carpeta se crea este archivo, dice rproject. Eso quiere decir que ahora cuando ustedes abran R en este proyecto, en vez de mostrarle aquí todos los archivos de su computador, va a abrir directamente la carpeta donde está el archivo del proyecto. Entonces aquí yo tengo a la mano todo lo relacionado a este proyecto. Y todos los scripts que yo abra, todo eso. Entonces, por ejemplo, si yo ya me cansé de trabajar en la conferencia y voy a trabajar en otro proyecto, me voy ahí, archivo, proyectos recientes, y me voy, por ejemplo, a Meta 3C, que es otro proyecto de investigación. Entonces ahora me va a guardar todo eso que estaba trabajando. Y ahora aquí me va a mostrar todo lo que está en la carpeta de este otro proyecto. Y ahí tengo mi otro archivo relacionado a esta investigación. Aquí tengo las variables con las que estoy trabajando. Aquí tengo varios scripts abiertos. Entonces, si yo puedo cambiar rápidamente un trabajo a otro. Que igual me he dado cuenta que no todas las personas trabajan con proyectos. Entonces pasa que tienen muchos scripts abiertos de distintas investigaciones y de repente uno se confunde. Tengo una reunión ahora y tengo que trabajar con este script y después más rato tengo otra y chuta dónde estaba el script porque son muchos archivos. También trabajar con proyectos mucho más ordenados porque el R ya se acuerda solo en qué carpeta está cada proyecto. Entonces ahora voy a cambiar de nuevo y vuelvo a la conferencia de R. Y me alejó exactamente como estaba antes, pero si se fijan, perdí todo lo que estaba en la consola. Por eso es importante trabajar con scripts. Pero yo tengo algunos scripts que hice para esta presentación. Entonces voy a abrir el que hice R básico. Y en vez de ir a la carpeta de mi computador o de ponerme acá a buscar entre todas las carpetas, ya lo tengo aquí a la mano porque aquí está mi proyecto. Entonces lo abro ahí y me abrió el script. Y aquí tengo todos los códigos de este. Primero vamos a ver algunas nociones básicas de programación. Aquí, bueno, las funciones. Para usar una función, yo escribo el nombre de la función y paréntesis. Entonces, por ejemplo, esta primera función es una función básica, que es C, me sirve para crear un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, yo creo que era un conjunto de datos con los números del 1 al 5. Entonces me pongo aquí en esta línea, control enter, ¿y qué es lo que me aparece en la consola? Los números del 1 al 5. En programación esto se llama un vector. Un vector es un conjunto de datos que es unidimensional, es decir, que un conjunto de datos que está uno después de otro. Puedo moverme solamente hacia adelante o hacia atrás.
que es distinto, por ejemplo, de cuando nosotros trabajamos en una base de datos donde tengo filas y tengo columnas. Entonces ahí puedo moverme hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. En cambio, un vector es solamente es como una sola variable, digamos. Claro, dice Cristian que para quienes tienen Mac, el comando es cmd, supongo que es de comando, y enter. Eh, Claudia tiene una duda, pero parece que, no sé si quiere escribirla en el chat. Agrandar la imagen del R. ¿Se ve mejor ahí? Ya. Para agrandar y achicar la letra, control más o control menos. Eh, entonces, con esa función C yo creo un conjunto de datos. Programación, a veces hay distintas maneras de pedirle al programa que haga exactamente lo mismo. Entonces, en vez de escribir los números del 1 al 5, yo puedo usar los dos puntitos que significan hasta. Entonces, le voy a pedir que haga un conjunto de datos, o sea, un vector, que vayan del 1 hasta el 5 y me muestra exactamente lo mismo. O sea, de repente uno con el tiempo empieza a aprender a hacer a pedirle que haga lo mismo, pero con menos líneas de código, de manera más eficiente, y todo eso se va dando como de a poquito. Un vector no necesariamente va a tener números, también le puedo decir palabras o letras, pero para decirle palabras, yo tengo que ponerla entre comillas. Entonces ahora creo un vector que tiene las palabras Pedro, Juan y Diego. ¿Por qué tengo que ponerle comillas? Porque si yo no le pongo comillas, va a pensar que es un objeto. Por ejemplo, como esto Pedro. Me va a decir, no existe el objeto Pedro. Que aquí, donde yo les comentaba que aquí en el environment van a aparecer los objetos que nosotros creamos y no hay ningún Pedro aquí, pues. Entonces me va a tirar el error. Por eso yo le pongo comillas, yo le digo, no es un objeto, es una palabra. Y ahí me funciona bien. Ahora hemos creado vectores, pero los vectores, me aparece el resultado aquí en la consola, y como yo les decía, lo que está en la consola se borra fácilmente. Entonces, lo que a mí me interesa es que toda la información que yo vaya a usar, yo la pueda almacenar en un objeto, para que me aparezca aquí. ¿Cómo almacenar un objeto? Yo le digo el nombre del objeto, por ejemplo, voy a crear un vector 1, y es una flechita. Y lo que está a la derecha de la flechita es lo que yo voy a guardar en el vector 1. Entonces, si yo ejecuto solamente esto, 1, 2, 3, 4, 5 queda en la consola y después lo voy a perder. Pero en cambio, si lo asigno, ese es el concepto que se usa, asignar. Si yo lo asigno al vector 1, ya no me aparece 1, 2, 3, 4, 5 aquí en la consola. ¿Por qué? Porque esa información queda guardada aquí en el objeto vector 1. Entonces ahora yo puedo trabajar con el vector 1 y aquí me aparece qué es lo que tiene el vector 1, los números del 1 al 5. Y puedo crear un vector 2 y le voy a decir que tenga los números del 6 al 10 y de los números del 6 al 10. Como dato, en vez de la flechita también se puede usar un signo igual que en MATLAB, pero es como característico y costumbre de reusar la flechita. Y como les comentaba también, un vector no es necesariamente números, también pueden ser palabras o letras. Entonces voy a crear un tercer vector y le voy a poner nombres. Y va a tener A, B, C, D, E. Si se fijan aquí, tengo los tres objetos que he creado, dos que son numéricos y uno que tiene caracteres. La ventaja de trabajar con objetos, aparte de que no se me borran en la consola, es que yo puedo hacer interactuar los objetos. Entonces, por ejemplo, como el vector 1 y vector 2 contienen números, yo puedo pedirle que haga operaciones con esos números. Entonces, por ejemplo, si yo le digo multiplique el vector 1 por el vector 2 con el asterisco de multiplicación, lo que va a ir a hacer es, va a ver cuál es el primer valor del vector 1 y lo va a multiplicar por el primer valor del vector 2. Después el segundo valor por el segundo valor y así. Entonces yo le digo vector 1 por vector 2, va a ir a abrir estas cajitas y los va a poner en orden y me va a decir 1 por 6, 2 por 7, 3 por 8 y así. Entonces si ejecuto esta línea, me da los resultados abajo. 1 por 6, 6, 2 por 7, 14, 3 por 8, 24 y así.
Entonces, como yo les comentaba, por ejemplo, si tenía un vector con peso y el otro con altura, yo escribo la fórmula y puedo calcular un IMC por ejemplo. Y también puedo guardar el resultado de estas operaciones en otro objeto más. Entonces voy a crear un tercer vector y le voy a decir que sea el vector 1, me lo divida por el vector 2. Entonces el vector 3 es la división de todos los elementos que están en el otro objeto. La idea de esto básicamente es que yo puedo almacenar información en estos objetos, puedo hacer que los objetos interactúen entre sí, puedo crear nuevos objetos con la información que ya tenía almacenada. Entonces sí es mucho más fácil. Entonces, en vez de crear el vector 3 diciéndole divida 1 en 6, 2 en 7, 3 en 8, y como eso yo ya lo tenía guardado aquí, le digo divida el vector 1 en vector 2. Les comentaba también que esto al ser un lenguaje uno aprende a decirle cosas. Entonces uno primero aprende cosas básicas y después empieza, como igual cuando uno aprende a hablar, pues aprende a nombrar los objetos y después empieza a hacer interactuar los objetos y empieza a decir frases más complejas. Entonces yo, por ejemplo, como ya sabemos que la función C me sirve para crear un conjunto de elementos, yo podría, en vez de escribir los elementos a mano, podría poner los nombres de los objetos. Entonces, si yo escribo C, vector 1 y vector 2, ¿qué es lo que tiene vector 1? Los números del 1 al 5. ¿Qué es lo que tiene vector 2? Los números del 6 al 10. Si yo lo pongo 6, vector 1, vector 2, me va a poner 1, 2, 3, 4, 5, y va a continuar con 6, 7, 8, 9, 10. Si lo ejecuto, tengo números del 1 al 10. Igual que antes, yo puedo guardar eso en el vector. Ahora, aquí le estoy diciendo que esta información la guarda en un vector 3, pero vector 3 ya existía. Entonces, si yo ejecuto esto, me reemplazó lo que yo tenía en el vector 3. Ahí eso es algo que tienen que tener cuidado con los nombres de los objetos que ustedes crean, porque si crean un objeto que ya estaban usando antes, él les va a reemplazar lo que tenían. Entonces, si se confunden y le ponen el mismo nombre a dos objetos distintos, van a perder lo que estaba anteriormente. Ahora, obviamente, si estaban trabajando con script, basta con volver a correr el código anterior para recuperar lo que habían hecho. Pero eso, ahí tienen que tener cuidado. Lo otro es que los nombres de los objetos tratan de que no queden con espacios, así. Si yo le pongo un espacio al vector, me va a reconocer que esto es el nombre de un objeto y que esto es un valor, el número 3, y no va a saber qué hacer ahí, pues, me tira un error. Por eso la idea es no usar espacios, pueden usar, no sé, puntos, pueden usar guión bajo. Guión no, porque me va a decir, esto lo va a entender como vector menos 3, lo va a entender como una operación. También me va a tirar un error. Entonces eso, es un objeto, el nombre del objeto no tiene que tener espacios, y dentro del objeto yo puedo meter lo que yo quiera. Pero nosotros cuando hacemos análisis estadístico y trabajamos con base de datos, una base de datos no es un puro vector, no es una pura variable. Nosotros tenemos una serie de columnas y cada columna por lo general es una variable distinta. Entonces yo tengo la columna 1 con los nombres de mis participantes, tengo la columna 2 con los puntajes de una escala de depresión, y tengo la columna 3 que es un ítem de otra escala, y así, etcétera. Y para hacer eso, vamos a trabajar con una función que se llama DataFrame. DataFrame lo que hace es crear un objeto, un tipo de objeto que también se llama DataFrame, donde yo almaceno varios vectores. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo em, tres objetos que tienen el mismo largo. Entonces, nombres son 5 letras, vector 1 son 5 números y vector 2 son 5 números. Es importante que todos tengan la misma cantidad de números. Y con DataFrame yo le estoy diciendo que cree una base de datos donde la primera columna va a ser el vector nombres, la segunda va a ser el vector 1 y la tercera va a ser el vector 2. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se llama RDF. Acuérdense que si yo no lo asigno a un objeto, me va a mostrar el resultado en la consola y de ahí yo lo pierdo. Entonces, si yo ejecuto esta DataFrame, creo un nuevo objeto. Y si se fijan, este objeto es distinto. Entonces aquí antes yo tenía un vector con el nombre y qué es lo que está dentro de ese objeto. Pero el DataFrame aquí tiene una flechita, y un DataFrame contiene dentro tres objetos. Entonces yo estas tres variables yo las organicé dentro de una misma base de datos que se llama DF. Y si yo le hago clic, la visualizo acá tal como si fuera un Excel, y ahí tengo la variable nombres que tiene A, B, C, D, E,
la variable vector 1, que tiene números, y la variable vector 2, que también tiene números. Entonces, si yo tengo distintas variables en mi computador, o sea, perdón, en mi programa, yo las puedo unir de esta manera. Pero lo importante es que tengan el mismo largo todas. Si no, me va a tirar un error. Em, si yo quiero saber, entonces, qué es lo que hay dentro de algún objeto, yo escribo el nombre del objeto, ejecuto eso, y en la consola me dice qué es lo que está dentro. En este caso, el vector 1 contiene 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que yo no me interesa saber todo lo que está en esa variable, yo quiero saber lo que está en algún lugar específico de esa variable, y uso brackets. Eso se llama indexar, cuando yo le digo, muéstrame lo que está en un lugar específico, no toda la variable. Entonces, si yo le pongo el número 4 entre brackets, lo que le estoy diciendo no es muéstrame el número 4, es muéstrame lo que está en la cuarta posición, ¿de qué? Del vector 1. Si vemos acá el vector 1, enseguida vamos a ir trabajando con el data frame, pero esto obviamente es. En el vector 1 tiene 5 valores, y si yo le digo que me muestre lo que está en la cuarta posición, va a ir 1, 2, 3, 4, y lo que está en la cuarta posición es el número 4. Si yo ejecuto este código, me va a devolver el número 4. Y puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con el vector 2. Pedirle lo que está en la cuarta posición del vector 2, 1, 2, 3, 4, el número 9. Ahí está el número 9. Podría hacerlo con nombres. Es lo que está en la tercera posición de nombres, está la letra C. Em, Como el data frame que tenemos aquí dentro contiene vectores, yo también podría decirle, muéstrame algún elemento que esté dentro del vector y que está a su vez dentro del data frame. Para eso usamos los mismos simbolitos que aparecen aquí, el signo peso. Entonces, si yo le digo al programa, muéstrame ADF, me va a mostrar toda la base de datos. Si yo le digo, muéstrame ADF, pero con el signo peso le digo nombres, entonces ya no me va a mostrar toda la base de datos, me va a mostrar solamente la columna nombres. ¿Qué contiene nombres? A, B, C, D, E. Y yo puedo hacer todavía más específico. Entonces, de la misma manera que aquí le dije, muéstrame el tercer elemento de esta variable, aquí yo le digo, vaya ADF, métase a la columna nombres, métase a la columna nombres, y muéstrame el tercer valor de esa columna. Me hace. Yo tengo que especificarle dónde tiene que buscarlo. R no me va a interpretar, no va a saber lo que yo quiero si yo no se lo digo explícitamente. Entonces yo tengo que decirle explícitamente, vaya a DF, y como DF tiene varias cosas dentro, específicamente vaya a nombres, y como nombre tiene varios elementos, a su vez, vaya al número 3, o sea, perdón, a la tercera posición. Y eso es C. Pero yo también puedo pedirle que me muestre más de una posición. ¿Y cómo le digo que me muestre un conjunto de posiciones? Con lo mismo que vimos aquí, con C. Entonces C me sirve para crear un conjunto de valores, y aquí yo le estoy diciendo con C, muéstrame un conjunto de posiciones. Entonces ya no quiero solamente uno de los valores que estén contenidos en nombres, sino ahora quiero que me muestre dos. ¿Cuáles? Lo que están en la primera y en la quinta posición. Si yo veo aquí DF, lo que está en la primera posición es A, y lo que está en la quinta posición es E. Entonces si yo le digo, vaya DF, métase a nombres, y muéstrame lo que está en la primera y en la quinta posición, mostrar A y E. Hasta ahí. ¿Se entiende bien el tema de la indexación? De que yo tengo una base de datos que tienen a su vez objetos que son vectores, y dentro de esos objetos yo les puedo decir posiciones. ¿Esa parte se entiende bien? Muestra la primera columna. No, en este caso solamente le estoy dando una sola posición, que es la de fila. Aquí le estoy diciendo, muéstrame la fila 1 y la fila 5, por eso me devuelve dos valores. Me da A y E. Ah, disculpa, sí, se me fue comentarle eso. Con el signo ese del gato o hashtag, ustedes pueden escribir comentarios. Es muy útil, gracias Cristian. Es muy útil porque al principio uno de repente no se acuerda qué hacen las funciones. Entonces yo, por ejemplo, se me olvidó qué hacía la función C, entonces yo acá al ladito le pongo
Se permite crear. Entonces sí, o de repente uno hace código como que ya tiene muchos elementos y uno abre el código después de mucho tiempo y es como, chuta, ¿qué hacía esto? Le puedo poner un comentario y esto sirve para... O también puedo usarlo para, como para hacer como divisiones. Entonces si esta parte es algo distinto, van a decir muchas cosas. Todo lo que esté con ese símbolo, R va a entender que es solamente texto, que no son códigos. Entonces si yo ejecuto esto, no ocurre nada, me muestra lo que ejecuté, no. De la misma manera, por ejemplo, si yo ejecuto eso, me lo muestra en la consola, pero si yo lo comento, le pongo esto al principio, lo muestro al principio, ya no ejecute ese C1, 2, 3, 4, 5, porque ahora es solamente un comentario. Eso igual es útil, por una parte, para poner, como dice el nombre, poner comentario y yo acordarme para qué servía cada código, o si algún código no lo voy a estar usando por ahora y no lo quiero borrar porque a lo mejor a futuro me va a servir, yo lo puedo comentar. Entonces por ahora no lo voy a estar usando, entonces sí evito ejecutarlo por error. Y después si quiero volver a usarlo, le borro los hashtags. Aquí entonces le digo df, vaya a ser la variable nombres y muéstrame la posición 1 y 5. Entonces va df nombre, va a la primera posición, me devolverá, y a la quinta posición me va a devolver e. Entonces sí le puedo pedir que me muestre más de un elemento que estén en esa variable. Y uno puede empezar a ponerse más creativo. En los archivos que les mandé está todo esto. Y aquí dejé algunos comentarios. Esto es como una ayuda a memoria. Entonces, en vez de decirle la posición directamente, porque a veces uno trabaja con base de datos con cientos de participantes y muchas variables, entonces yo no sé en qué posición exacta está el participante que a mí me interesa. Por ejemplo, si quiero los participantes que tengan puntajes de depresión por sobre el punto de corte, yo no sé en qué posición exacta está cada uno de ellos. Son cientos de participantes, no me puedo poner a revisar a mano. Entonces, en vez de decirle, muéstrame en la posición 7, yo le puedo decir, muéstrame a los participantes en todas las posiciones que el valor sea mayor a tanto, que es el punto de corte. Eso mayor a, o igual a, o distinto a, se lo dejé aquí anotado. Entonces, el igual se escribe como igual, igual. Ojo, no con un solo igual. Si escribo un solo igual, es lo mismo que la flechita que usamos para asignación, que esta flechita. Entonces, si quiero decirle un elemento es igual a otro, le pongo igual, igual. Si quiero decirle, muéstrame todos los valores que sean distintos de 3, porque, no sé, no me gusta el número 3, le pongo signo de exclamación igual. Eso quiere decir distinto a. Y pone, les dejé anotaditos los distintos operadores. O puedo también pedirle más de una condición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una escala y quiero que me muestre solamente los participantes que tienen valores extremos, yo puedo decirle, muéstrame todos los participantes que tengan puntaje menor a 5 y puntajes mayor a 8. Y para eso es el símbolo de I, y esa barrita es el símbolo de O. Entonces puedo decirle los que están en un lado o en otro, que cumplan una o la otra condición. Repito entonces. En vez de poner en bracket la posición exacta que yo quiero que busque, puedo ponerle condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo vaya al objeto df, que es un data frame. Dentro de ese data frame hay una variable que se llama vector 1. Y ahora en vez de darle las posiciones exactas, yo le voy a decir, muéstrame los valores que están en todas las posiciones donde el vector 1 sea menor a 3. Tengo aquí mi vector 1. ¿En qué posición el vector 1 es menor a 3? En la posición 1, en la posición 2. Entonces me va a mostrar todo lo que está en la posición 1 y 2, que acá coincidentemente son los números 1 y 2. Ejecuto eso y me aparece 1 y 2. Ahora, si se fijan, yo aquí dentro del bracket tuve que volver a ponerle df y vector 1. Nuevamente, R no se va a preocupar de interpretar lo que nosotros queramos. Tengo que decirle exactamente dónde tiene que buscar eso. Entonces yo primero le digo, ¿cuál es la información que yo quiero que me muestre? Y después le digo, ¿dónde quiero que se meta a buscar las posiciones de esa información? Aquí puedo empezar a meterme en otra variable. Por ejemplo, si quiero que me diga el nombre del participante,
que la variable de presión tenga superior a tanto puntaje, yo primero le digo df nombres, eso es lo que yo quiero que me muestre, quiero que me muestre un nombre. ¿En qué posición? En las posiciones del vector 2 sean mayor o igual a 7. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Yo le digo, muéstrame la variable nombre. ¿Me va a mostrar todo esto? No. Me va a mostrar solamente en las filas donde el vector 2 sea mayor o igual a 7. Entonces la posición 1 no es mayor o igual a 7, entonces no me va a mostrar A. La posición 2, si es mayor o igual a 7, entonces me va a mostrar B. También me va a mostrar C, me va a mostrar D y me va a mostrar E. ¿Por qué? Porque en todas estas posiciones el vector 2 es mayor o igual a 7. Entonces, me va a mostrar B, C, D y E. Ahí trabajé. B, C, D y E. ¿Por qué no me mostró A? Porque a pesar de que A está contenida en la variable nombres, en su respectiva fila, el vector 2 no es mayor o igual a 7, no cumple la condición, entonces lo va a ignorar. Repito entonces, en el bracket yo puedo poner la posición exacta, quiero que me muestre el tercer, cuarto, quinto valor, o puedo decirle todos los valores que en el vector 1 sean mayor a 3, o sean igual a 4, o menor a, o sean distintos de, eh, muéstrame todos los nombres, pero que el vector 2 sea mayor o igual a 7. Entonces esto, como les decía, puedo crear una nueva base de datos con solamente los participantes que tengan sobre tanto puntaje de ansiedad. No me interesan los participantes. Y puedo agregar más de una condición. Entonces voy a separarlo para que sea mejor. Entonces aquí yo le estoy diciendo, muéstrame valores del vector 1. El vector 1 que es 1, 2, 3, 4, 5. Pero todos los valores, no, no todos los valores. Aquellos valores donde el vector 1 sea mayor a 2, es decir, desde la posición 3 en adelante, y donde el vector 1 sea menor a 5. Es decir, hasta la posición 4. Si ejecuto eso, me muestra 3 y 4. Entonces me muestra solamente los valores que sean mayor a 2 y menor a 5. ¿Cuáles son esos? 3 y 4. Entonces lo que yo les comentaba, por ejemplo, si quiero solamente los participantes que estén en los extremos, por ejemplo, todos los que tengan menor a tal puntaje y mayor a tal puntaje, porque en estos momentos no me interesa trabajar con los que están al medio, yo puedo agregarle múltiples condiciones con esto. Y podría agregarle una tercera condición con otro ahí. Y puedo ponerme más creativo todavía y mezclar las tres variables que tengo ahí en el data frame. Entonces le digo, muéstreme nombres que están dentro de DF. ¿Pero qué nombres? Los que en el vector 1 sean menor a 4 y los que en el vector 2 sean mayor a 6. Me muestra B y C. ¿Por qué? Porque B en el vector 1 es mayor a 4 y en el vector 2 es menor a 4 y el vector 2 es mayor a 6. C cumple con la misma condición. Vector 1 es menor a 4, vector 2 es mayor a 6, pero D no cumple esa condición, porque no es menor a 4, es exactamente 4. Entonces ya con que no cumpla una, lo va a ignorar. Ahora si le pongo O, va a ser distinto. Y me muestra todos, porque todos cumplen una o la otra condición. Entonces estas son solamente maneras de decirle R, cómo quiero qué información quiero que me muestre. Ahí ya, qué es lo que quieren ustedes que les muestre va a depender obviamente de su investigación o del análisis que quieran hacer en particular. Esto aquí abajo se lo voy a mencionar después. Ahora voy a abrir otro script, y este tiene ya más información un poco más aplicada. Esto es como aprender a decirle cosas a R. O sea, aprender a decirle con C, crea un conjunto de valores, aprender a decirle con la flechita, guarde mi información en un objeto, aprender a decirle, créame un data frame con un conjunto, con varios vectores, y aprendemos a decirle, muéstrame la información que está en alguna posición en particular de toda esta gran base de datos que tenemos de tres variables.
O muéstrame toda la información que esté en un conjunto de condiciones. Entonces puedo darle varias condiciones, todas las que quiera. Y con esto, le voy a mostrar aquí este otro, el, el código de acá, que también les mandé este archivo al chat. Si alguien se sumó después y no puede verlo, me avisa para volver a enviarlos. Con esto limpio todo lo que está aquí en el environment. Entonces aquí nosotros creamos variables y data frame como ejemplos, pero para no confundirnos con lo de ahora, yo lo voy a borrar todo. Está limpio. A veces es útil porque realmente uno empieza a crear como variables, objetos como de prueba para ver si me resulta o no el análisis y después no lo voy a usar, entonces lo puedo borrar. Y para limpiar aquí abajo también la consola, puedo usar el comando control L, que también se lo dejé ahí anotado. Control L, entonces partimos de cero. Ya, como les decía, aquí estamos trabajando en un proyecto, por lo tanto R me va a mostrar la carpeta donde está este proyecto. Entonces así tengo a la mano mi base de datos y todo. Si yo no trabajo con un proyecto y yo quiero importar una base de datos, yo tendría que ponerle que me importe una base de datos que está en, no sé, en disco C, usuarios. Ah, ya, voy a compartir la mandé de nuevo. El PDF son las diapositivas y los otros son los dos scripts que, el R básico el que mostré recién y el RStats el que vamos a ver ahora. En la diapositiva están también los enlaces para descargar los programas. Eh, ya. Entonces, normalmente yo tendría que decirle que me importa una base de datos que está en disco C, usuarios, documentos, no sé, investigación y el nombre de la investigación y ahí recién el nombre del archivo. Pero como yo estoy trabajando con un proyecto y yo este proyecto lo guardo en esta carpeta, yo ya no necesito darle toda esa información. Solamente le digo el nombre del archivo, si es que está en esta carpeta. Entonces la carpeta de mi proyecto yo tiro todas las bases de datos que necesite. Ahora si se fijan aquí hay una subcarpeta para detectar y codificar. Ah, ya. Sebastián está preguntando para detectar y recodificar variables perdidas, valores perdidos, perdón. Em, ya, para eso podemos indexar. Entonces, por ejemplo, ahí, pues, si tuviera algún valor perdido, hay una función que dice como is.na. Entonces yo le estoy preguntando si lo que está aquí dentro tiene NAs, que son valores perdidos en R. Entonces yo le digo en DF, por ejemplo, le voy a dar el nombre a toda la base completa para que me busquen toda la base si es que hay valores perdidos. Me dice falso, no hay valores perdidos. Si tuviera algún valor perdido, por ejemplo, a ver, es que yo borré DF. Si tuviera algún valor perdido, eh, así que sería como... eh, espera, veámoslo al final porque tengo que volver a crear la variable y acá vamos a importar otra variable de datos, entonces voy a aprovechar ahí mismo de borrarle algo y vemos cómo podemos detectar valores perdidos. Em, por ahora entonces voy a importar esta variable que se llama Iris. Iris es una base de datos que se usa mucho como en tutoriales de R, que viene con R, pero yo la exporté, la guardé en un blog de notas como para hacer la simulación de que una variable que yo descargué, por ejemplo, de alguna plataforma online o que me mandaron por correo, etc. Em, como esta variable está dentro de una subcarpeta, ahora recién yo tengo que indicarle la carpeta, pero no tengo que poner como documentos y todo eso. Si pongo data, slash, y ahí el nombre del conjunto. También puedo importarla manualmente. Como estoy trabajando con proyectos y no tengo que estarme metiendo en tantas carpetas, lo tengo aquí, le hago clic, importar dataset, y me muestra una vista previa. Así yo me aseguro de que esté todo en orden. Por ejemplo, si estuviera algo así,
pues ya, esto está mal. Entonces, a mí mis columnas están separadas por coma, entonces aquí le pongo coma. Por lo general, R detecta bien el formato, pero si tuviera que cambiarle algo, lo cambio ahí. Aquí en name le pongo el nombre del objeto donde me va a almacenar esta base de datos y le pongo importar. La ventaja de esto es que además me muestra cómo hacer esto mismo con códigos. Entonces, si yo lo abro la primera vez, me aseguro que esté todo bien y después copio este código nomás y lo pego en mi script. Aquí entonces yo voy a usar la variable read CSV. Hay otras funciones para leer archivos de Excel, archivos de SPSS, de distintos tipos de bases de datos. Si yo ejecuto solamente esta parte, me va a leer la base de datos y me la va a mostrar en la consola. Pero como yo les decía, lo que queda en la consola después lo pierdo. Entonces la idea es guardar toda esta información, asignarla a una base de datos, que yo le voy a poner Iris. Entonces ahora tengo aquí mi base de datos Iris. En la base, en el data frame de ejemplo que usamos antes tenía solamente 3 variables y 5 observaciones, pero esta es una base más larga. Si yo quiero ver esto como si fuera un Excel, y le hago clic al nombre, me lo muestra aquí. Si se fijan, cuando yo le hago clic, en la consola aparece View Iris. Es decir, que cuando yo le hago clic para que me muestre esto, en realidad lo que está haciendo es ejecutar una función que se llama View. Por lo tanto, eso yo puedo escribirlo aquí mismo. View Iris y hace exactamente lo mismo. View con V mayúscula, porque R distingue entre mayúscula y minúscula. Esta base de datos tiene ejemplos perdón, información de flores o plantas. Entonces tengo 4 variables numéricas, si fijan aquí dice numéricos, donde tengo el largo y ancho de los sépalos de esas flores y el largo y ancho de los pétalos. Y una quinta variable que es categórica, entonces aquí tengo caracteres. Si pertenecen a la especie de setosa, versicolor o virgínico. Esto podría ser cualquier cosa, no sé, puntaje en alguna escala y nivel socioeconómico. Le pongo bajo, medio, alto. O podría tener ahora que son los nombres de los participantes. Si se acuerdan, yo les dije que trataran de que los objetos no tuvieran espacio en su nombre. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicieron fue ponerle un punto para separar las dos palabras. Podrían ponerle también un guión bajo ahí, como se les haga más cómodo. Ahí importamos la variable a un objeto, o sea, perdón, la base de datos le importamos un objeto y ahora podemos trabajar con ellos. Esta variable summary hace como un resumen de esta variable y me muestra descriptivos. Entonces, por ejemplo, me muestra la variable sepal length, el largo de los sépalos, me dice cuál es el valor mínimo de esa variable, el valor máximo, el primer y tercer cuartil, que me parece que es donde están contenidos el 50% de los datos, entonces el 50% de la información, o sea, perdón, de los valores, están entre 5.1 y 6.4. Me muestra la mediana y me muestra la media. Y así con todas las otras variables numéricas. La variable species, como es categórica, obviamente no le puede calcular no sabe qué es mínimo o máximo y no puede calcular media ni otras cosas. Esto es como útil como para hacer una vista general de mi base de datos. Entonces, si yo veo ya quizás la media está muy cercana al valor mínimo o al valor máximo, a lo mejor tengo un efecto techo, un efecto piso, o si la mediana es muy distinta de la media, a lo mejor no tengo una distribución normal. Entonces, para hacer una primera gran, como un resumen de los datos. Eso es summary. Pero también puedo pedirle variables específicas, o sea, perdón, funciones específicas. Entonces, no me interesa saber todo esto, me interesa solamente la media. Entonces, yo puedo usar esta función que se llama min, que lo que hace es mostrarme la media. ¿Y cuál es el argumento que tengo que darle? ¿Cuáles son los valores con los que quiero que me calcule la media? Eso es lo que me pide la función. Entonces, yo quiero que se meta a iris, que entre la variable sepal length y todos los valores que estén ahí contenidos me va a calcular un promedio. Entonces me dice, mira, el largo de los sépalos es de 5.8. Puedo calcular la mediana, SD, la desviación estándar, la varianza. Así, si requieren algo en particular, pueden buscar así como en Google, no sé, si no supiera esto, busco en Google varianza R y me va a mostrar el nombre de la función que sirve para calcular la varianza en R. Entonces con eso puedo hacer como descriptivos básicos. Ahora voy a mostrar algunos plots, de ejemplo, algunos gráficos. Is es una función que crea un histograma. Ahí les puse también un comentario qué es lo que hacen. Entonces quiero que haga un histograma con la variable sepal length que está dentro de iris. Entonces me hace un histograma.
Ahora yo puedo especificarle más cosas. Aquí le estoy dando más argumentos. Lo mínimo que me pide son los conjuntos de valores con los que tiene que hacer el histograma. O sea, no puede hacer un histograma si no tiene valores. Pero además yo puedo pedirle más cosas. Entonces, en vez de yo quiero que tenga más barritas, entonces le voy a decir que tenga 20 breaks. O quiero cambiarle el color. Entonces le pongo col o el blue. Y así tiene más cosas con las que yo puedo modificar. ¿Cómo sé qué valores, qué cosas puedo modificarle a este gráfico? Yo puedo usar la función help. Aquí mismo donde están los plots, si fijan aquí tengo la pestañita donde yo veía mi archivo en el computador, tengo donde me muestran los plots que yo voy creando, y también está help. Entonces aquí, en help yo podría buscar la función list, y ahí me sale histogramas. O podría escribirlo aquí mismo, help list. Y ahí me dice cómo se usa. Entonces tiene una serie de argumentos. Entonces me pide un X, y aquí abajo veo qué significa X. Me dice un vector con valores para crear el histograma. ¿Y qué es lo que yo le estoy dando? Un vector con valores. Y le estoy especificando que este vector está dentro de la variable iris. Perdón, de la base de datos iris. Pero también tiene otras cosas que yo puedo cambiarle. Entonces aquí dice breaks. Y aquí me dice qué es breaks. Yo le puedo dar un vector o un número. Entonces yo le digo breaks es 20. O call. Call. Me dice call es el color que va a usar para rellenar las barritas. Entonces yo le cambio blue, me lo muestra azul. Si no le pongo nada, ya viene con un valor por defecto. Entonces, en help yo puedo empezar a ver como, qué otras cosas tiene la función. Si yo quiero empezar o le quiero poner un título, cambiarle este título que sale aquí, o quiero cambiar lo que dice en el eje X, el eje Y, entonces puedo empezar a cambiarlo. Hay otro tipo de gráficos, que la función se llama plot, y lo que hace es un gráfico de dispersión. Entonces me muestra todo lo que está en sepal length, y me lo muestra en el orden en el que va apareciendo. Entonces esto que dice index, esas son las filas, del 1 a la 150. Pero en un gráfico de dispersión, yo podría poner una variable en el eje X y otra variable en el eje Y. Entonces, en vez de darle un solo vector a plot, yo le voy a dar dos vectores. Le voy a decir que en el eje X ponga el largo del cépalo, después pongo una coma, y le pongo el segundo argumento y le digo que en el eje Y va a ir el largo de los pétalos. Entonces voy a graficar dos. Ahora no me muestra solamente una variable, sino que me muestra una variable en función de otra. Entonces, sí, mira, parece que hay una correlación entre ambas, que podríamos verlo más adelante cuando veamos los análisis. Los argumentos yo puedo escribirlos de dos maneras. Sí, voy a poner aquí help plot para ver cómo funciona. Yo aquí podría ponerle que en el eje X va a ir iris sepal length, y que en el eje Y va a ir iris petal length. Y hace exactamente lo mismo. Si yo no le especifico qué argumento es el que le estoy dando, va a asumir que yo se lo voy a estar dando en el mismo orden en el que vienen acá. Entonces, si fijan en el orden, aparece X y después Y. Entonces, si yo no le pongo X ahí, va a asumir que el primer valor es X y que el segundo es Y. Y es exactamente lo mismo. Entonces, de repente, cuando uno ya le empieza a dar como más argumentos, por ejemplo, yo en el histograma, yo me salté varios argumentos para recién decirle los breaks. Entonces, yo sí tengo que especificarle breaks. Es un gráfico de dispersión con dos variables. Otro gráfico se llama boxplot, un gráfico de caja, con una variable. Para quienes no conozcan los gráficos de caja, muestran como la distribución. Entonces, esta línea negra del medio es la mediana. En la cajita están contenidos el 50% de los valores, es decir, el cuartil 1 y 3. Y aquí los bigotes, me parece que se llaman estos, me parece donde está el 90% de la información. Entonces, entre estos bigotes está la mayoría de mis datos, aquí está el 50%, y si es que tuviera outliers, por ejemplo, que se escapan mucho de mi distribución, me van a aparecer arriba y abajo. Aparecen como puntitos o asteriscos. Si uso, por ejemplo, help, me dice que tengo dos maneras de usarlo. Uno es dándole yo los argumentos igual que el otro gráfico, o puedo usar una fórmula. En este caso, la fórmula es que, por ejemplo, yo le pido que me grafique
el largo de los sépalos, pero en función, y uso ese símbolo, de la especie a la que pertenece. La especie es una variable categórica. Eso me hace, ahora en vez de hacerme una sola caja con la variable sepal length, me va a hacer una cajita para cada especie, para acetosa, para versicolor, para virgínico. Entonces, siempre que alguna gráfico diga cetosa, me las va a juntar todo aquí. Y si se fijan, ese puntito se escapa del 90% de los datos. Entonces, quizá en virgínica tengo ahí un outlier. Y además, si se dan cuenta, como que van aumentando. Entonces, mira, a lo mejor el largo de los sépalos depende de qué especie pertenece. Entonces, eso es algo interesante también que podríamos abordar en un análisis estadístico. Eh, 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 eh. Y un último gráfico que les voy a mostrar es similar al gráfico de dispersión que era plot. Este es interaction plot. ¿Qué es lo que hace interaction plot? Muestra una interacción. Entonces yo primero le doy una variable que va a ir en el eje X, después le doy una variable que voy a usar para la interacción, para que me divida los valores, por ejemplo en este caso el de especies, y una variable que va a ir en el eje Y. Si fijan, están en ese orden, entonces yo no necesito ponerle X factor igual, X factor igual, basta con que los ponga en el mismo orden en el que están ahí. Entonces este va a ser mi eje X, el largo de los pétalos, este va a ser mi eje Y, lo voy a poner la misma dos. Le voy a pedir que me muestre cómo varía el largo del sépalo en función del largo de los pétalos, pero dividido por la especie a la que pertenece. Entonces, ahí si se fijan, no sé si se ve la antenita más grande, lo voy a agrandar. Me graficó el largo de los sépalos en función del largo de los pétalos, pero me puso líneas distintas para cada especie. Entonces yo veo que, mira, se comportan distintos en función de qué especie pertenecen. Y ahí yo puedo irle dando modificaciones. Por ejemplo, ahí donde dice type, es el tipo de plot que yo quiero que me muestre. Entonces le voy a cambiar el tipo de plot, le voy a type, le voy a decir C. Se me muestra si pertenece el 1, el 2, al 3, o que use solamente líneas. Y así poder ir modificando los gráficos. Entonces ustedes se meten a Help y van viendo de qué manera pueden modificar los datos. Y finalmente algunos análisis estadísticos básicos de ejemplo. Entonces yo quiero hacer una correlación. Si no sé cómo hacer una correlación, puedo buscar en Google correlación R. En este caso yo ya sé que la función se llama cortest. Un cortest con apellido. Cortest me pide al menos dos argumentos que son X e Y, que son las dos variables que yo quiero ver si correlacionan o no. Entonces le voy a decir que el primer vector es sepal length, que está en iris, el segundo va a ser petal length, que está en iris. ¿Qué le estoy diciendo? Que me haga un análisis de correlación del largo de los pétalos con el largo de los sépalos. Y esto es lo que me devuelve. Me da el estadígrafo T, me da los grados de libertad, me dice que el p-value es menor a 2.2 e elevado a menos 6, que es una notación científica, pero en formato APA le pondríamos menor a 0.001. Me da el intervalo de confianza y aquí me da este es el R de Pearson. Entonces, tiene una correlación de 0.87 y es estadísticamente significativo. Y además, lo otro que es muy bonito es que lo mismo argumento que uso para Cortés, si se fijan, se escribe igual que la función plot. Entonces podría aprovechar eso mismo y lo grafico. Entonces me da un análisis estadísticamente significativo y ahora lo grafico y efectivamente parece ser que el largo del pétalo va aumentando en función o en conjunto con, porque es una correlación, el largo de los sépalos. Entonces se fijan como que hay algunos plots que van mejor con ciertos análisis. Puede ser una prueba T, por ejemplo, una prueba T de una muestra, lo que yo hago es comparar el promedio de una variable con un valor en específico. Entonces aquí yo estoy comparando el promedio de sepal length con 0. Entonces yo quiero saber si el promedio de sepal length es estadísticamente significativamente distinto de 0. Hago el t-test.
Tienen casi el mismo formato que el anterior, me da el valor T, me da el DF, los grados de libertad, me dice que es estadísticamente significativo, el intervalo de confianza, y me da el promedio de X. El promedio de X se refiere al promedio de la variable que yo le di. Entonces me dice que el promedio de CEPAL-LENG es de 5.84 y que ese promedio es significativamente distinto de 0. Y aquí puedo compararlo con otras cosas, por ejemplo, un valor más cercano, 5.7. También estadísticamente significativo, si lo pongo a 5.8, ahí deja de ser estadísticamente significativo. Eso es para pruebas T de una muestra. También puedo pedirle que haga pruebas T de 2 muestras. Entonces tengo que pedirle los 2 vectores con los que va a comparar. Entonces le digo, por ejemplo, quiero comparar el promedio del largo de los sépalos, pero en todas las variables sépalos, no, solamente donde en especies sean cetosas. Y aquí usamos lo que habíamos aprendido anteriormente, y le digo todas las posiciones donde la variable especie sea cetosa. Entonces básicamente le estoy diciendo el promedio del largo de los sépalos de todas las flores cetosas. Y compárelo con el promedio del largo de los sépalos también, pero de las especies versicolor. Y además le puedo especificar si son muestras pareadas o no. Por defecto me parece que asume que no son muestras pareadas. Me da los estadígrafos, me da el promedio de los 2 valores, de la cetosa y de versicolor, y me dice que esa diferencia es significativa. Si estuviéramos haciendo, por ejemplo, un análisis como pre-post, si queremos ver si los valores cambiaron entre los mismos participantes después de una intervención clínica, por ejemplo, pues en ese caso sería una muestra pareada, entonces aquí le pongo T, y ahí me cambia el análisis. Puedo ponerle T o true, todo con mayúsculas, o F o false. Como que uno igual puede ser flojo y ponerle F. Ahora, ¿cómo sé yo que eso funciona con T o con F? Ahí está. Dice paired. Así que es un lógico es verdadero o falso, indicando si quiero un t-test pareado o no. Y por defecto viene como falso. Entonces, si yo no le indico paired, la función va a correr igual. El programa va a asumir que no son muestras pareadas. Entonces, igual es bueno que se fijen, porque a veces el programa asume cosas por defecto, y eso se lo muestra aquí en la ayuda de la función en específico. Y también puedo darle así una fórmula. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? En vez de decirle que me la compare de los cetosa con los versicolor, le estoy diciendo que me calcule los promedios de CEPAL-LENG en función de otra variable que se llama species. En este caso no me va a funcionar porque species tiene de 3 categorías y las pruebas de, como ustedes saben, son de 2 grupos. Entonces le tiro eso, me dice error. ¿Por qué? Porque el factor de agrupación, es decir, el factor especies, tiene que tener exactamente 2 niveles y el mío tiene 3. Si hubiera 2 niveles, sería exactamente lo mismo que yo hice aquí arriba. Si te hace una variable como 0, 1, por ejemplo, una variable de dummy, podrían ponerla aquí. Entonces, en vez de escribir todo esto largo, por ejemplo, si la variable virgínica no existiera, solamente tengo cetosa y versicolor, le pongo el largo de los sépalos en función de a qué especie pertenece. Y finalmente, la función de ANOVA, que es A o B. Y ahora sí, puedo usar exactamente esta misma fórmula, y como el ANOVA sí me permite comparar más de 2 grupos, ya no necesito escribir esto, podría hacerlo así, pero basta con que yo ponga esta fórmula. Entonces le digo que me vea si CEPAL-LENG varía en función de qué, de a qué especie pertenece. Si ejecuto esto así nomás, me muestra alguna información, pero no me sale el valor F, no me sale si es significativo. Entonces, para yo saber eso, y esto es como una maña de esta función en particular, que eso uno lo aprende buscando, tengo que hacer un summary de esta función. Entonces, si fijan, la función summary, que es la que hemos usado como para hacer descriptivos, yo lo estoy usando ahora para esta función ANOVA. Estoy anidando una función dentro de otra. Entonces, todo lo que esté contenido dentro de esta función ANOVA, me va a hacer un summary. Y ahora sí me lo muestra de manera más ordenada. Y ahí me muestra los grados de libertad, los residuos, me muestra el valor F, me dice que es estadísticamente significativo, es decir, que la función especies varía significativamente dependiendo de
perdón, la variable sepal length varía significativamente dependiendo de a qué especie pertenece. Y si quiero lo puedo graficar, entonces le voy a hacer un box plot y voy a poner esto mismo. Sepal length, species. Entonces aquí tengo el análisis y tengo el gráfico. Entonces me sale que hay una diferencia significativa y acá podemos ver la diferencia significativa. Hay funciones también para hacer análisis más post-hoc, si quiero saber cuál de estas categorías es la que se diferencia significativamente de otra. Puedo poner en ser también regresiones, mediaciones, moderaciones. Uno puede empezar a trabajar con los datos de distintas maneras. Puedo importar una base y después ponerme a trabajar con esta base de datos y modificarla. Entonces yo tengo esta base Iris, pero no sé, puedo extraer valores de aquí y crear una base de datos nuevas, o crear yo quiero crear una Iris 2. Aquí lo que voy a guardar en Iris 2, una copia de Iris, pero solamente que en Iris especies sean distintas de, y le doy aquí, eh, aquí como le estoy diciendo toda la base de datos y no le estoy diciendo, no sé, sepal length, que me va a pedir qué columnas quiere que yo le dé, y si no especifique las columnas. Entonces, esta vez yo tengo que darle dos posiciones. La de las filas, que aquí son todas las que no sean virgínicas, y la de las columnas. Entonces le puedo pedir la columna 2, le puedo pedir la columna 4 y 5, y si no escribo nada, va a asumir que quiero todas las columnas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Crea Iris 2, que es una copia de Iris, con qué filas, todas las que no sean virgínicas, y con qué columnas, todas las columnas, quiero todas las variables. Entonces ahí creé Iris 2. Como ahora tengo dos variables, por ejemplo, ahora sí puedo hacer un t-test con esta manera. Entonces quiero un t-test con sepal length de Iris 2, la función de species de Iris 2, y ahora sí puedo hacerlo. Entonces, como decía, puedo tomar una variable, o sea, una base de datos, empezar a modificarla y sacar una parte de esa variable y guardarla en otro objeto. De aquí en adelante son muchas las cosas que pueden hacer. Si ustedes requieren algo en específico, eh, que no viene con las funciones por defecto, eh, pueden usar estos códigos que están aquí en el script que les dejé con R básico. Eh, la diferencia entre paquete y librería es que el paquete es como donde viene el contenido. Por ejemplo, cuando ustedes bajan un programa y viene comprimido en un RAR, ese es como el paquete. Después lo descomprimen y tiene ahí el instalador, que eso sería como la carpeta, que eso sería la librería. Entonces, primero tienen que descargarlo, install packages y poner el nombre, no sé, si quiero un análisis de mediación y el paquete se llama así, y voy entre comillas. El R solo sabe dónde meterse para descargarlo. Y una vez que está descargado, yo cada vez que abra R y que necesito usar las funciones que vienen en esa librería, yo tengo que llamarla. Entonces le pongo library y ahí pongo el nombre de la librería. Esta vez no es necesario ponerlo entre comillas. Como ya está instalado, no necesito volver a instalarlo cada vez que yo abra R. A menos que desinstale R, que cambie la versión de R, ahí sí tengo que volver a instalar todos los paquetes. Una vez que ya están instalados, los llamo, abro R y los llamo al principio con library. Y ahí puedo volver a usar todas esas funciones que yo descargué. Y ahí hay una infinidad de posibilidades. Eso por ahora. La diapositiva les dejé, está mi correo. Pueden, no sé, hacer una consulta, o si es que necesitan que alguien que les vuelva a mandar esto, o alguna escriba en particular, me pueden escribir. Y eso por ahora. Como les decía, una muestra básica de lo que podemos hacer. ¿Hay alguna duda? ¿O algo que quieran ver? Yo, como les decía, no es un curso intensivo, tampoco soy experto, pero si tienen alguna duda particular de lo que hemos visto, si algo no quedó claro, sobre todo, me interesa que no queden con las dudas. Igual es harta información, está todo escrito, lo dejé con comentarios, pero si necesitan que...
Sí, la grabación la van a subir a la página de la universidad, me parece. Ahí me pidieron que mandara la grabación, pero no soy yo el que la sube, pero en algunos días más debería quedar la grabación en la página. También sé que alguien no pudo asistir ahora para que pueda sumarse. Alguna comunidad o algo vinculado. Que yo sepa, no así como tipo foro, así como nos reunimos a compartir datos, eso por ejemplo se ve como en laboratorio específico, o sea, no sé, un grupo de gente en particular, entonces ahí no sabría decirte si hay algo. eh, pero si necesitan cosas en particular, yo siempre busco en Google en realidad, así como, no sé, quiero saber cómo dar vuelta a esta variable o cómo poner esta variable en esta otra base de datos, a cosas muy, muy específicas, como que créame que alguien ya lo preguntó en Google y le contestaron con datos y códigos, o no me funciona esta función, valga la redundancia. O me tira un error, pueden copiar el error y pegarlo. Así que alguna comunidad en particular que yo sepa, no. En OSF hay una página que se llama OSF. Por lo general los autores suben, y de hecho a veces los ponen en los papers el enlace al OSF y suben su script, suben eh, sus bases de datos. Por ejemplo, nosotros estudiamos mucho metacognición y una base de datos que se llama Confidence Database, donde muchos autores que estudian metacognición suben su base de datos, algunos suben sus scripts, cosa que yo poder bajar esos códigos y ejecutarlos yo mismo. Eh, mm, mm, mm. Me habían preguntado por los valores perdidos. Los valores perdidos en R se ponen como NA o como NaN. Eso por lo general uno lo especifica como antes de, como que yo me aseguro de que los valores perdidos estén guardados como NA o como NaN. Eh, esta función que dice NA, que me avisa si es que hay algún valor perdido. Mm, y podría empezar como a indexar, por ejemplo, si no estoy seguro, nunca lo he probado, pero quizá, por ejemplo, esto no funciona. Usar brackets y que me muestre todas las posiciones donde hayan valores perdidos. Si es que no funciona eso, creo que tiene que ver de alguna manera, pero algo como específico, entonces uno tendría que ir probando. ¿Algún paquete específico para investigación social? No, desconozco. Yo trabajo más como eh, psicología experimental, como más psicofísica. Así que no sabría decirte algún paquete específico. Yo por lo general no busco como una librería específica para instalar, sino que busco como, quiero hacer esto, me interesa, no sé, algún análisis en particular de tu área, y busco cómo hacer ese análisis en R, y ahí te dice, mira, para este análisis necesitas tal función. Y por lo general te explican como tutoriales de cómo usar la función y con ejemplos. Como que por lo general uno va instalando los paquetes en función de las funciones que uno va necesitando. Así que no sabría decirte como un paquete general que pueda servir para cada área en específico. Em, Eso por ahora. ¿Hay alguna otra duda? Si no, igual me pueden escribir también por correo, como les decía. Y bueno, lo dejamos hasta aquí por ahora. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias también por quedarse hasta el final. Igual eh, puede ser cansador llegar y encontrarse con toda esta información de una. Es una muestra, tienen ahí los códigos, pueden ir buscando funciones nuevas. Si quieren algo específico y no lo encuentran, de repente igual me pueden preguntar. No porque yo ya me sepa toda memoria, sino que porque ya me acostumbré como a buscar cómo aprender a hacerlo. Eh, Mucho de esto es ensayo y error, como un poco de tolerancia a la frustración. También de repente uno quiere algo muy específico y me tira error. A veces uno puso mal una coma y me da error, entonces todo es práctica y al principio requiere invertir tiempo, pero después ya cuando uno se empieza a manejar mejor, créeme que se ahorra mucho. Eso. Muchas gracias por asistir. Espero que les vaya muy bien. Éxito con todo. Y estén atentos porque se vienen también otras conferencias de otros miembros del Laboratorio de Ciencias Cognitivas.
Muy bien. Chao, chao.